Mi intención investigativa se titula Cultura ambiental y aprendizaje colaborativo, un constructo pedagógico para la sostenibilidad. Quien les habla, Claudia Marcela Mayorga Díaz. Esta intención es dirigida por el doctor Luis Ernesto Torres. Caracterización del objeto de estudio. Esta tabla comparativa nos muestra el escenario ideal, el real y el vacío del conocimiento. En esta se permite visualizar con claridad las brechas existentes entre la teoría y la práctica en torno a la educación ambiental en el contexto escolar. Se evidencia que, aunque se reconoce la importancia de una educación ambiental crítica, transversal y contextualizada, en la realidad persiste un enfoque reduccionista, donde se centra en contenidos ecológicos y en actividades puntuales desarticuladas del entorno local. Se destaca especialmente la ausencia de una comprensión profunda sobre el papel del aprendizaje colaborativo como estrategia en la construcción de una cultura ambiental significativa. Asimismo, se identifica la necesidad de fortalecer la participación estudiantil, el rol mediador del docente y la implementación efectiva de los PRAE desde una perspectiva más crítica, contextual y participativa. Esta mirada permite generar un constructo que articule cultura ambiental y aprendizaje colaborativo respondiendo a los desafíos reales del contexto educativo y ambiental colombiano. Como interrogantes de esta intención investigativa tenemos cómo contribuyen en la conciencia ecológica, el trabajo en equipo y la resolución de problemas ambientales a comprender la relación entre aprendizaje colaborativo y cultura ambiental en los procesos educativos. ¿Qué significado atribuyen los docentes al aprendizaje colaborativo y cultura ambiental en su práctica pedagógica? ¿Qué estrategias pedagógicas emplean los docentes para abordar la cultura ambiental y cómo se relacionan con los principios del aprendizaje colaborativo en la formación de competencias ambientales? Y finalmente, ¿cuáles son las implicaciones pedagógicas de integrar el aprendizaje colaborativo en la construcción de una cultura ambiental? Como propósito general tenemos fundamentar constructos pedagógicos sobre la relación entre el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de una cultura ambiental basada en la sostenibilidad desde la perspectiva de docentes de instituciones educativas del área metropolitana de Bucaramanga. Como propósitos específicos tenemos indagar los significados que los docentes de instituciones educativas del área metropolitana de Bucaramanga atribuyen al aprendizaje colaborativo y a la cultura ambiental desde su incidencia en la práctica pedagógica. Como segundo propósito tenemos interpretar los elementos asociados a la cultura ambiental, examinando su alineación con los principios del aprendizaje colaborativo y su impacto en la formación ambiental de los estudiantes a partir de la perspectiva de los docentes. Y finalmente, derivar dimensiones sobre las implicaciones pedagógicas de la integración del aprendizaje colaborativo en la comprensión de la cultura ambiental, considerando las particularidades del contexto local. Esta intención cobra relevancia en cuanto a que la cultura ambiental es entendida como un proceso complejo que integra valores, prácticas, conocimientos y formas de relacionarse con el entorno. A su alrededor se destacan la problemática global, donde se reconoce la crisis ecológica y el desconocimiento de las interacciones ecosistémicas, la educación ambiental concebida como una respuesta pedagógica que busca contrarrestar la visión consumista e individualista, formando ciudadanos responsables, la problemática local que es referida específicamente al contexto del área metropolitana de Bucaramanga, el enfoque ético interdependiente que propone una mirada integral de la educación ambiental, articulando lo social, lo económico y lo natural, el aprendizaje colaborativo que se presenta como una estrategia transformadora que promueve la autogestión, el trabajo en equipo y la construcción colectiva de soluciones. En esta se resalta la necesidad de prácticas participativas, pedagógicas y contextualizadas, y es importante porque se reconoce el respaldo normativo de la educación ambiental en el país, pero advierte la necesidad de un trabajo interinstitucional más efectivo. En esta tabla se destacan los 3 estudios internacionales claves para esta investigación: Pozo 2023, Gutiérrez 2021 y Acosta 2020. Asimismo, en esta tabla se destacan los estudios nacionales, donde tenemos a Torres 2024 y Pérez 2020, donde abordan la conciencia ambiental desde enfoques cualitativos.
Tenemos las teorías bases que soportan esta investigación. Está el aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica centrada en la colaboración entre los estudiantes para construir conocimiento. Tenemos educación ambiental para la sostenibilidad, que es un enfoque pedagógico integral que promueve transformaciones sociales, ambientales y económicas. Tenemos la ecosofía como propuesta filosófica que articula las dimensiones mental, social, ambiental de la vida humana. Tenemos la ecoformación, que es un proceso educativo que integra al individuo en su entorno físico, social y cultural. Y finalmente tenemos el constructivismo social, que es una teoría que enfatiza en la construcción activa del conocimiento en contextos sociales y culturales. Como referentes teóricos tenemos la cultura ambiental como un sistema de significados que configuran la relación humano-naturaleza. Tenemos la conciencia ambiental, que es un proceso cognitivo, afectivo y conductual que fomenta el compromiso por el cuidado por el medio ambiente. Tenemos el rol del estudiante en el aprendizaje colaborativo, que busca que haya una participación activa y crítica en el aprendizaje. Tenemos el rol del docente, que es un mediador y facilitador en entornos de aprendizaje colaborativo, y tenemos la transversalidad curricular, que es la integración de la educación ambiental en todo el currículo. En contexto metodológico tenemos el paradigma de esta investigación es interpretativo, el enfoque cualitativo y el método fenomenológico, donde existen una serie de fases. La primera se dirige a explorar qué fenómeno se manifiesta y cómo lo hace. La segunda se centra en los aspectos previos a la reflexión o formulación conceptual de la experiencia. La tercera se enfoca en identificar aquello que distingue y caracteriza un fenómeno particular. La cuarta implica necesariamente aplicar una reducción fenomenológica que permita suspender juicios previos, y la quinta es el análisis que se lleva a cabo dentro del marco de dicha reducción, permitiendo acceder a la esencia de la vivencia investigada. Como escenarios tenemos al Colegio Portal Campestre Norte en Girón y al Colegio José Celestino Mutis en Bucaramanga. Como informantes claves tendremos 3 docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental por institución, de básica secundaria y media vocacional, con 5 años de experiencia y participación en el PRAE. El procedimiento general de la investigación tiene 4 fases. La primera es la preparatoria, la segunda ya es el trabajo de campo, la tercera es la fase analítica, interpretación de datos, identificación de patrones, categorías y temas emergentes, y la cuarta es la informativa, donde está la síntesis y socialización de los hallazgos. Como técnica tenemos la entrevista semiestructurada y como instrumento el guión de la entrevista. Lo primero que vamos a hacer es preparar el guión de esa entrevista, realizar la entrevista con los informantes, grabarla, tomar notas y analizar los datos. Pero el procedimiento para llevar a cabo el análisis de la información comienza con un diálogo de inmersión inicial, donde hay una interacción entre el investigador y los participantes. Luego habrá una transcripción y lectura detallada de las entrevistas. Se van a organizar y categorizar los datos. Luego habrá una confrontación teórica y finalmente va a haber una teorización donde se identifican las relaciones y las estructuras interpretativas. Estos son los criterios de rigurosidad de la investigación. Tenemos credibilidad, que asegura la validez de los hallazgos a través del análisis de los datos, combinando las entrevistas semiestructuradas y fuentes documentales para comprender el fenómeno de estudio. Transferibilidad, se logrará proporcionando una descripción detallada del contexto, permitiendo que los hallazgos puedan aplicarse a situaciones similares en otros entornos educativos. La dependencia, se documentará de manera sistemática cada fase del estudio, garantizando la coherencia y trazabilidad del proceso investigativo. Y finalmente la confirmabilidad se fortalecerá a través de la reflexión de la investigadora, evitando sesgos personales en la interpretación de los datos y contrastando los hallazgos con marcos teóricos pertinentes. Este es el cronograma de actividades para poder llevar a cabo esta intención investigativa. Muchas gracias.